Cordial saludo en Cristo Jesús, que Dios me los bendiga. Qué bueno seguir adelante con nuestro proceso formativo de discípulos misioneros en este taller nuevo que estamos desarrollando específicamente para todos los egresados del Centro Arquidiocesano de Evangelización. Vamos a comenzar un proceso nuevo. El tema se llama la conversión pastoral y nueva evangelización desde la parroquia. Ese va a ser todo el proceso que vamos a desarrollar en los siguientes 10 encuentros. ¿Por qué queremos tomar este tema? Los últimos documentos que han salido desde la Santa Sede nos invitan a pensar en esas palabras: evangelización, conversión, parroquia, cambio, transformación. Por eso es tan importante que tomemos en cuenta esto para los procesos que se desarrollan en nuestras comunidades parroquiales. Este primer encuentro dura más o menos unos 20 minutos y tiene que ver con toda la introducción a nuestro taller de estos 10 encuentros. Bueno, entonces comencemos, porque para eso es que estamos aquí. Prepara tu Biblia, tus documentos eclesiales, prepara tu corazón y tu alma para que aprendamos y aprendamos bien. Recuerda que hay que estudiar y hay que pedir al Espíritu Santo que te ilumine para que ese estudio se convierta a vida y servicio de evangelización. Bien, bueno, entonces este primer taller se llama Introducción. Esta primera parte sí, una introducción general a lo que queremos ver en nuestro taller sobre la conversión pastoral y nueva evangelización desde la parroquia. Primer punto: de los nuevos métodos, ardor y expresiones a una nueva evangelización de discípulos misioneros. Es algo muy fuerte lo que acabo de decir, es un tema profundo y quiero centrarme en lo siguiente. Bueno, hemos buscado como iglesia anunciar ese reino de Dios de manera coherente y precisa. Hemos querido ser fieles a lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo de vayan al mundo entero y anuncien en el Evangelio. ¿Se acuerdan? Ese capítulo 28 del Evangelio de Mateo. Vayan al mundo entero y anuncien, hagan discípulos. Pues bueno, durante la historia, cada época ha tenido sus características. Hemos querido ser fieles a esa propuesta, a ese mandato, a ese llamado de Jesús. Hoy también, en este 2020, también estamos siendo desafiados por esta sociedad y respondiendo a ese llamado de ser discípulos misioneros que llevemos fielmente el Evangelio a las culturas de acuerdo a las características del día de hoy. Por eso es que debemos pensar que la evangelización no es una y para siempre. No, la evangelización se adapta, el anuncio gozoso del Evangelio y la persona de Jesucristo se debe adaptar a las realidades culturales, sociales, económicas, sociológicas del entorno, de la cultura, del día y de la hora donde nos movemos. Por eso no puede ser una única evangelización, debe ser una evangelización, como lo dice la Iglesia, incultural. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos la fidelidad al Evangelio, pero también la fidelidad a la cultura en la cual nos movemos. Y como esta cultura es tan cambiante, es por eso que tenemos que tener en cuenta una primera palabra. Y esa primera palabra se llama conversión pastoral. Atención, esta palabra es fundamental. Conversión pastoral. Quiero leer del Evangelii Gaudium en el numeral 49. Lo podemos entender con este numeral. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida.
Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: denles ustedes de comer. Es muy interesante este numeral 49 de la Evangelii Gaudium, que es un documento que escribió el Papa Francisco, porque nos dice que podemos contentarnos con lo que hicimos antes, podemos contentarnos con la misma liturgia, las mismas celebraciones, la misma forma de explicar el Evangelio, los mismos métodos, podemos contentarnos con ello, pero hay un problema. El problema es que la cultura actual no nos entiende ni recibe. Es como que estamos en un dial, en un canal diferente con la cultura actual, y por eso el Santo Padre dice: hay tantas personas que se quedan sin el Evangelio, no solamente porque no se les anuncia, sino porque no nos entienden los códigos, la forma como lo hacemos. Por eso es tan importante la palabra conversión pastoral. ¿Qué significa la conversión pastoral? Que tenemos que cambiar. La palabra conversión es una palabra militar que significa cambiar de rumbo. Convertirse es como volver otra vez, como cambiar de rumbo. Entonces, lo que nos está diciendo esta invitación de conversión pastoral es que debemos cambiar el rumbo, los métodos, las personas, los compromisos, las circunstancias, debemos cambiarlo. ¿Para qué? Para que esta cultura actual, que también ha cambiado muchísimo, pueda entender el Evangelio. No podemos pretender que nos comprendan los jóvenes cuando estamos utilizando un lenguaje de hace 40 o 50 años. No podremos entender que los nativos digitales, que son estos jóvenes de este milenio, comprendan nuestro lenguaje, nuestra forma de anunciar a Jesucristo con un lenguaje de hace 50, 60 años. No podemos tener ejemplos ni económicos, ni sociales, ni culturales. Por ejemplo, una evangelización muy rural, muy de la provincia, sabiendo que hoy tenemos megápolis, grandes ciudades, conjuntos de apartamentos y todas las circunstancias en las cuales nos movemos. Por eso es necesaria una conversión pastoral. El Evangelio es el mismo, la forma de expresarlo y de comunicarlo es diferente. Entonces, una primera palabra que es absolutamente importante en esta introducción de nuestro taller es conversión pastoral. El Evangelio es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero la pastoral, el anuncio de ese Evangelio, debe de cambiar de acuerdo a la cultura donde estamos, y esta cultura es nueva, por eso debemos cambiar nuestra forma de hacer pastoral. Un segundo punto importante para comprender este encuentro de 10 talleres, este encuentro que tiene 10 fases, y es que se nos dice que esa conversión pastoral, que ese cambio que debemos hacer de nuestra actividad pastoral, se hace desde la parroquia. Yo quiero invitarlos a ustedes a que, como un primer ejercicio, como una primera tarea, nos leamos el número 28 de la Evangelii Gaudium, el cual nos aclara por qué es desde la parroquia. La parroquia, según la Evangelii Gaudium, sigue siendo la madre y el núcleo central de la evangelización. Claro, la parroquia también debe de cambiar, y lo vamos a encontrar en varios documentos que serán explicados claramente, pero es desde allí, desde el templo parroquial, sus estructuras, sus grupos y movimientos, donde se debe hacer esa conversión, ese cambio, esa transformación de la evangelización de la iglesia. Bueno, entonces podemos seguir adelante. Ya tenemos una palabra clave: conversión pastoral, cambiar nuestra acción pastoral, cambiar nuestra forma de anunciar el Evangelio. Segundo, lo hacemos desde la parroquia. Desde la parroquia. Ahora, un tercer punto que es importante. El Papa Juan Pablo II, en 1983, en un discurso que dijo al CELAM,
busquen ahí qué es el CELAM, la mayoría ya lo saben, nos habló de nuevos métodos, nos habló de nuevo ardor, nos habló de nuevas expresiones, nos habló de pedagogía. Y es tan importante cambiar los métodos, cambiar las expresiones, tener más ardor. Es absolutamente fundamental. Pero eso es una parte de la conversión. La segunda parte son las personas. La conversión de las personas. La conversión de los misioneros, de la gente pastoral, es decir, de los discípulos, de los bautizados. De tu grupo, de tu ministerio, de las personas de tu comunidad, de tu familia, del mundo entero, del mundo católico. También tiene que haber una conversión de las personas. Así como estamos pensando en nuevos métodos, nuevo ardor, nuevas estrategias, que es la pedagogía y la metodología, también se debe cambiar la forma de vivir hacia la santidad de los discípulos misioneros, donde debemos reconocer que cada bautizado es un discípulo, un seguidor de Jesús, pero también es un misionero que anuncia el Evangelio. ¿Por qué lo digo? Porque de nada sirve cambiar los métodos, las expresiones, las estrategias, inculturar el Evangelio, utilizar las nuevas metodologías, las nuevas tecnologías. Claro que es valioso, pero si no cambian las personas, entonces todo sigue exactamente igual. Si creemos que solamente es el padre, la monja y 4 o 5 catequistas los que deben anunciar el Evangelio, entonces todo seguirá igual. La conversión de las personas tiene que ver con el arraigo católico desde el bautismo a ser profetas, desde el llamado que tenemos los católicos a ser testigos del Evangelio desde el mismo bautismo. Recuerden que en el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes que celebran, profetas que anuncian y reyes que sirven. Eso quiere decir que la conversión pastoral es integral. ¡Qué interesante! Otra palabra, conversión pastoral integral. Cuando hablo de integral, estoy hablando de las estructuras, la metodología y las personas. La estructura, la parroquia. La metodología, las expresiones y la pedagogía. Y las personas, los discípulos misioneros, los bautizados, que se toman en serio su discipulado, su misión y el llamado del Señor a anunciar como profetas el Evangelio. Mire cómo vamos construyendo esta introducción profunda de qué significa una conversión pastoral. Las estructuras parroquiales, las metodologías en la evangelización, pero también una conversión de las personas. Eso me lleva a un punto, a otro punto, y es que necesitamos revisarlo todo y comenzar a generar cambios que pongan en práctica una nueva evangelización. La conversión pastoral nos exige una nueva forma de evangelizar. Y esto viene desde el Concilio Vaticano II. Aquí tengo unos documentos extraordinarios, como por ejemplo en la Gaudium et Spes, como por ejemplo, podemos mirar como también en la Redemptoris Missio, y después del Concilio Vaticano II, en la Evangelii Nuntiandi, se invitaba a toda la iglesia a un cambio. Una iglesia para el mundo. Y esa nueva evangelización tiene que ver con una iglesia que sale de su encierro, de estar en el templo. Esto lo estoy hablando rápidamente porque estoy hablando con personas que ya lo estudiaron y lo entienden, por eso es una introducción. Una iglesia introvertida, encerrada en una evangelización sacramentalista y sacramentalizada, es decir, todo desde los sacramentos, preparación para los sacramentos, solo sacramentos. Ese tipo de evangelización hoy por hoy no responde a los desafíos.
Y desde el Concilio Vaticano II, te invito a que retomes esos documentos, nos están haciendo una llamada. La iglesia es para el mundo, sirviendo al mundo, en salida. Y a partir de allí, Pablo VI se vino con una experiencia maravillosa en la Evangelii Nunciandi, y todos los papas, hasta ahora la Evangelii Gaudium, que invita el Papa Francisco a tener una actitud de conversión, de cambio, de una nueva evangelización. Y en la Evangelii Gaudium aparece muy claramente una evangelización que está centrada en la misión. Una evangelización que está centrada en la misión. Por eso es tan importante que veamos cómo se necesita revisar toda la actividad pastoral de la iglesia y revisarlo desde lo profundo para hacer una reflexión sistemática, seria, y hacer transformaciones. ¿Por qué insisto en esto, en esta introducción? Porque nos hemos quedado en que hay que hacer una nueva evangelización. El Concilio Vaticano II tiene más de 50 años. Y seguimos insistiendo que hay que hacer una nueva evangelización, pero nos cuesta mucho ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Y quiero centrarme, para ir terminando ya esta introducción, en que todo el primer capítulo de la Evangelii Gaudium, todo el primer capítulo está inspirado, está profundamente escrito para hacernos tomar conciencia que la transformación misionera de la iglesia es el camino de la nueva evangelización. Y con esto cierro. La transformación misionera de la iglesia es el camino de la nueva evangelización. Todo el primer capítulo de la Evangelii Gaudium, desde el número 19 hasta el 46, si no estoy mal, lo que está hablando es de ello. La misión, la iglesia en salida, la iglesia que va a la periferia, a los últimos, la iglesia que propone, que va a la delantera, todas estas son palabras del Papa Francisco, nos invita a pensar qué es la misión, que es la iglesia en salida la que debe transformar las estructuras, las personas y la metodología en el anuncio pastoral, en el accionar pastoral. Entonces, qué interesante cómo hacemos un resumen general de esta introducción bellísima que hemos tenido el día de hoy. Primero, los estoy motivando para que hagamos un camino pensando en una conversión pastoral y nueva evangelización. Conversión pastoral que nos dice que debemos cambiar los métodos, las estrategias, el ardor, todo esto hay que cambiar, claro que sí, pero no basta. Hay que cambiar también las estructuras. Hay que cambiar la estructura y especialmente la estructura parroquial, que sigue siendo el valor más importante para el anuncio del Evangelio. No negamos que otros espacios sean valiosos, pero la parroquia sigue siendo el centro y prioridad. Pero no solamente la metodología, no solamente las estructuras, sino que también tenemos que cambiar la mentalidad de las personas para tener una nueva evangelización. Para superar esa evangelización cerrada, fragmentaria, intraeclesial, sacramentalista, que hoy no responde a una cultura que nos desafía. Todo esto es lo que llamamos nueva evangelización. Y para tener una nueva evangelización, pues el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en el capítulo número 1, nos dice que esa base fundamental de esa transformación de la iglesia en estos tiempos necesita una transformación misionera, una acción misionera. Es más, el Papa Francisco dice una acción misionera capaz de transformarlo todo. Esa fue la frase que utilizó en la Evangelii Gaudium. Entonces, que esta introducción nos motive a echar para adelante, a buscar nuevos caminos, nuevas herramientas, una nueva actitud, una nueva evangelización. Muchas gracias a todos. Queda una tareita. La tarea es que vamos a buscar en la Evangelii Gaudium el primer capítulo. Vamos a leernos todo el primer capítulo. Y espontáneamente, así, con toda la calma, sin angustiarte,
nos vas a mandar una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué ideas nos da el Papa para una conversión pastoral? ¿Qué ideas nos da el Papa para una conversión pastoral? Y ahí está la respuesta, es muy fácil, ¿cierto? No te angusties, no creas que voy a estar ahí pues con una guillotina corrigiendo con violencia. Es un primer encuentro, es un primer esfuerzo, pero hay que leer ese primer capítulo de la Evangelii Gaudium. Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y con gusto las responderemos. Hay que estudiar y hay que estudiar mucho. Que el Señor los bendiga, que esta introducción les haya dejado un buen sabor de boca. Bueno, porque dentro de 8 días vamos a tener un segundo tema y se los voy a proponer de una vez. El segundo tema es el siguiente: la parroquia en la Sagrada Escritura y en la historia. Va a estar buenísimo. Hago un breve 30 segundos de introducción. ¿Qué es lo que vamos a ver? Cómo la figura más importante para la evangelización hoy, la parroquia, tiene una historia. Y esa historia viene desde la Biblia. Y vamos a ver rápidamente, daremos grandes pasos de gigante, cómo la parroquia ha ido cambiando y cómo la parroquia ha ido respondiendo a la evangelización. ¿Listo? Nos vemos. Que el Señor los bendiga y la Santísima Virgen María de los Remedios los cubra con su manto de amor.